Hablemos de dinero, de proyectos futuros y de sueños. Y es que, por muy difíciles que parezcan, se pueden conseguir. ¿A que sí? Sí, Marta, un cambio en nuestro interior para ayudarnos a conseguir todo lo que nos propongamos, eso sí, utilizando 3 estrategias. Eso es lo que nos propone nuestro siguiente invitado, Raimon Sanchó, que es coach y economista. Muy buenas tardes, bienvenido, Raimon. Buenas tardes, gracias. En tu libro, Super Coaching. Bueno, la primera pregunta casi obligada, porque claro, todo el mundo ha oído hablar del coaching, pero ¿qué es exactamente el super coaching? Sí, bueno, es una vuelta más de tuerca. Tú sabes que en el coaching se trabaja mucho con la mente y también con las emociones. Y está bien, porque son 2 herramientas de lo que somos, ¿no? Pero se habla poco de la conciencia, es decir, del ser esencial. Y el supercoaching es un híbrido entre mente y conciencia, porque el mensaje sería, el éxito no es lo que haces, sino quién eres. Esa es la idea. Entonces el supercoaching, Raimon, ¿es uno mismo o necesitas de ayuda de los demás? El supercoaching es una tarea individual, es una introspección, es un autodescubrirte y un trabajarte, pero no desde el nivel más superficial, que es la mente, sino la conciencia, tu ser esencial. ¿Crees entonces, Raimon, que en estos momentos de crisis por los que hemos atravesado durante años, tenemos que reinventarnos? Continuamente, continuamente. Es decir, el cambio forma parte de la vida, el cambio está bien y tendríamos que empezar a amar el cambio. Esta sería la primera estrategia, es decir, no solamente soportes el cambio, sino que lo ames y también lo busques, es decir, lidera el propio cambio. Si nada cambia, empieza a generar cambios en tu vida. Claro, pero reinventarnos desde un punto de vista individual. Pero, ¿qué pasa con la sociedad, con el conjunto? ¿También debe de hacerlo? Sí, pero fíjate tú que la sociedad no deja de ser la suma de individuos. Si cada uno hace su parte, el conjunto está haciendo su parte. Lo que no podemos hacer es estar pensando qué hacen los demás para ponerme yo en marcha. El cambio que queremos ver empieza en uno mismo. ¿Y por qué crees entonces, Raimon, que le damos demasiado valor al dinero y poco a la imaginación, a todos los recursos que tenemos dentro? Esa es la idea, es decir, le damos demasiado valor a las cosas y a lo que hacemos, que está bien, las cosas están muy bien y lo que hacemos está muy bien, y sin embargo le damos muy poca importancia a lo que somos, es decir, a la clase de persona que somos, a la forma en la que estamos en el planeta, a cómo vemos la vida y cómo la vivimos, y ahí está la clave, es decir, las personas que tienen más éxito son las que han descubierto que trabajando en ellas mismas consiguen más que haciendo cosas. ¿Tú crees, Raimon, que todos en el fondo llevamos dentro un emprendedor? Es decir, nos gustaría hacer cosas diferentes, cosas originales, pero no sabemos por dónde empezar. Bien, la palabra quizá emprendedor no valdría para todo el mundo, porque el emprendedor está enfocado a crear un proyecto normalmente empresarial, ¿no? Pero sí que creo que dentro de todos nosotros, absolutamente de todos, hay un superhéroe o una superheroína con superpoderes. Es decir, yo creo que las personas jugamos un juego muy pequeño y que somos como dioses dormidos, es decir, que tenemos un gran potencial y sin embargo no lo expresamos. ¿Cuál sería entonces ese primer paso para despertar al superhéroe? Pues el primero sería amar el cambio, autodescubrirme, saber quién soy. Cuando yo sé quién soy y confío en mí, todas las puertas se me abren, porque esa confianza convence al mundo. Por tanto, amar el cambio, atreverme al cambio y amar el cambio. Y sobre todo dejar de ser yo mismo. Es decir, ese consejo que nos dan siempre, que te dicen, sé tú, yo le diría a una persona, no seas tú, sé alguien mejor, sé alguien más expandido, porque la persona que eres tú te ha traído donde estás hoy. Pero si quieres ir más lejos, tienes que dejar de ser tú. Comentábamos al comienzo de la entrevista, Raimon, que utilizas 3 estrategias, ¿no? Como ese cambio interior para conseguir los objetivos. La primera, para cambiar de vida. No sé si esto va enfocado a todo el mundo. A todo el mundo. Es decir, yo creo que tenemos muchas vidas dentro de una vida. Podemos tener varios roles personales y podemos tener varias profesiones dentro de una misma vida. Yo creo que la vida es tan intensa que nos deberíamos dar permiso para hacer cosas muy diferentes, vivir en sitios diferentes y con personas diferentes. O sea, vivir, en definitiva, más vidas en una sola vida. Sí, más intensamente, porque las personas nacen y mueren casi siempre en el mismo sitio. Empiezan un oficio y casi que se jubilan con el oficio. Y luego tienen un amigo, una amiga, un círculo social y casi que nunca lo cambian, ¿no? Bueno, no digo que dejes de nada de lado, pero sí que puedes ampliar todo eso. Bueno, la segunda estrategia se centra un poquito para desarrollar un plan de acción. ¿Es necesario, entonces? Sí, un plan sí. Si quieres ir a algún sitio, necesitas un plan. Es decir, un avión cuando despega tiene un plan de vuelo. Sin plan de vuelo no llega a ningún lado, ¿no? Tendríamos que empezar a aprender a trazar planes sencillos pero ambiciosos de vida y definir cuál es nuestra vida ideal. No solo en el ámbito profesional. No.
También el personal, también. Fíjate tú, la palabra vida ideal, o ideal de vida, suena bien, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiero aprender cada año? ¿Cómo quiero cuidarme? ¿Cómo quiero nutrirme? ¿Qué vida social quiero tener? ¿Cómo es mi vida familiar? Espiritualmente, ¿qué desarrollo necesito? Fíjate cuántas áreas, finanzas, trabajo, todo eso también. Claro. ¿Cuántas áreas podemos mejorar? Y a la hora de empezar a realizar esta planificación, como tú bien dices, ¿qué consejos puedes darnos? Aprender de los que saben. Es decir, fijarnos en personas que ya son felices o que ya están satisfechas con lo que hacen, con lo que son, con su vida, con sus relaciones, con su dinero, con su economía, y fijarnos y preguntarles, oye, ¿cómo lo haces? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Es decir, preguntar, aprender, fijarnos en la gente que sabe, ser quizá los peores de los mejores, pero no el mejor de los peores, ¿sabes? Es decir, relacionarte con gente que te puede enseñar cosas. ¿Qué es mejor, ser cabeza de león, ahora que veo la portada, o cola de ratón? Yo creo que es mejor ser el peor de los mejores. Si tú te comparas con los mejores, aunque seas el peor, estás entre los mejores. Por tanto, siempre compárate con los que van bien. Y aunque seas el último, en cualquier caso estás dentro del grupo. Eso es bueno. Claro, lo había dicho mal, porque es cabeza de ratón o cola de león. La tercera estrategia, Raimon, la que propones es para poner en práctica, ¿no? ese plan de desarrollo. Quizás es la más difícil de las tres. Cierto, Juanjo. Mira, las personas a veces sí tienen sueños, tienen ideas, tienen planes, pero luego no los llevan a la realidad, ¿no? Y deberíamos buscar ayuda. Y un coach puede ayudar perfectamente, pero también nos pueden ayudar los hábitos. Fíjate tú que si desarrollamos hábitos en los cuales nos podamos apoyar, casi que todo el trabajo lo va a hacer el hábito. O sea, cuando una cosa es un hábito, tú casi que te desentiendes, porque ya es un hábito, ¿no? Entonces, si creamos hábitos nuevos, hábitos buenos, que nos lleven a cambios buenos, podremos delegar el esfuerzo en el hábito y podremos avanzar. También podemos apoyarnos en sitios que nos inspiren, en personas que nos inspiren. Es decir, cuando estás en un sitio que te gusta, en la naturaleza, o en una calle que te gusta, o en un pueblo que te gusta, es más fácil brillar que si estás en un entorno que te deprime. Bueno, tú dices, Raimon, que sin arriesgar y esto de ir sobre seguro nos convierte en personas mediocres. Pero claro, hay mucha gente que es feliz, tal y como es, ¿no? Bueno. Sin plantearse más allá. Si es feliz no hay nada que decir. Yo solamente he escrito este libro para aquellas personas que sienten que hay otra forma de vivir la vida. Aquellos que ya sienten que la vida que llevan es ideal, pues no necesitan este libro, obviamente. ¿Conformarse está mal o está bien? Depende de la carga emocional. Si conformarse significa resignarse, está mal, porque hay un cierto tono amargo, me resigno. Pero si yo acepto y estoy satisfecho con esa aceptación, está muy bien. La aceptación es un gran ejercicio del espíritu. ¿Qué opinión te merece la zona de confort, Raimon? ¿Hay que salir de ella? Sí, en la zona de confort nunca encontrarás nada que buscas y no tienes. Porque todo lo que tú buscas y no tienes está fuera de la zona de confort. Entonces tienes que salir en ese territorio desconocido en el que hay incertidumbre y ahí tendrás que aprender cosas nuevas. No hay seguridad, pero sí que hay la sorpresa y hay la posibilidad y la potencialidad del éxito. Claro, pero cuando alguien, Raimon, decide dar ese paso, salir de la zona de confort, pero les pesa más una carga familiar, una falta de conocimientos o de valor profesional de cada uno, ¿qué opinión te merece? Excusas podemos encontrar muchas. Permíteme, Juanjo, que sea incisivo en este tema, pero yo me he contado muchas excusas, pero finalmente me atreví a dejar un trabajo en la banca, a cambiar toda mi vida y me fue bien. Y no solamente en mi caso, es decir, muchos clientes de coaching a los que yo he acompañado a tener más éxito, les ha ido bien. Por lo tanto, creo que deberíamos atrevernos a más. Esta vida la vivimos una vez y creo que vale la pena atreverse a vivirla de verdad. Al fin y al cabo, no puede pasar nada realmente malo. Lo único que puede pasar es que nos equivoquemos. Y equivocarse es bueno. Fíjate tú que el denominador común de toda la gente que ha tenido éxito en la vida es que ha cometido muchos errores y los ha resuelto. En cuanto al autoconocimiento, ¿qué es realmente? Sabemos que es muy importante para dar pasos, pero... El autoconocimiento es saber quién eres tú. Es decir, es verdad que utilizamos varias herramientas como un cuerpo físico y hay que cuidarlo. Utilizamos otra herramienta que es la mente y es muy útil. Sin mente no seríamos una raza inteligente. Y también utilizamos las emociones. Somos personas emocionales, qué bien, ¿no? Pero no somos todo eso. En realidad somos lo que yo llamo el factor espíritu.
Una religión hablaría de alma, yo no hablo de religión, pero sí hablo de espíritu, somos conciencia pura. Entonces, hasta que no sabemos eso, sufrimos. Hasta que una persona no sabe realmente quién es y se confunde con su cuerpo, con su mente, con sus miedos, con sus emociones, sufre y sufrirá. Pero cuando empiezas a hacer introspección y sabes quién eres, estás en paz y eres feliz. Hablemos un poquito, Raimon, si te parece, de la ética. Sin ética no hay, digámoslo así, una buena gestión del dinero, ahora que hay tantos casos de corrupción, de usos abusivos de tarjetas de crédito y demás. Sí, este es un tema interesante. La ética es un ingrediente fundamental para la prosperidad continuada y sostenible. Cuando un negocio o una persona no es ética, le pueden ir bien las cosas bien durante un tiempo, pero no mucho. Finalmente caerá, su economía caerá, si es una empresa caerá, si es una persona también, ¿no? La única forma de hacer negocios de una forma sostenida y exitosa en el tiempo es desde la ética. Y esto no es por quedar bien o por gustar a la gente. Está demostrado que las empresas que tratan bien a la gente, que tratan bien a sus clientes y que tratan bien al planeta, son más rentables y duran más tiempo que las otras. ¿Y no crees que a lo mejor es un poco reflejo de la sociedad? Todo lo que nos bombardea a diario en la prensa, lo que vemos. Al fin y al cabo, la prensa o los medios o el mundo es un espejo. Nos devuelven lo que nosotros escuchamos y miramos. Pero si nosotros damos la espalda a ciertas noticias o a ciertos hechos, eso dejará de estar ahí. Por lo tanto, como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres un mundo mejor, primero tendrás que ser tú algo mejor y tendrás que ser responsable y decidir. Pero claro, por esa regla de tres, Raimon, entonces cerramos el periódico para no ver un poquito las... El periódico cambiará porque el periódico y el mundo se adaptará. Y cuando las personas busquen noticias inspiradoras, habrán periódicos de noticias inspiradoras. De hecho, este programa es inspirador. Y hay programas de radio que son inspiradores. Son pocos, pero están. Y cada vez habrá más. Pues Raimon Sansó, muchísimas gracias por los elogios, por los piropos. Le deseamos muchísima suerte y gracias por la visita. Gracias, Juanjo.